Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Hoy en un día, como le he estado comentando, de la semana que puede ser cualquiera, porque nuestros invitados tienen agendas muy intensas y sobre todo nuestro invitado del día de hoy. Yo creo que tiene una agenda intensa desde hace mucho tiempo, tiene un trabajo que lo respalda también y sobre todo tiene un apellido muy fuerte en Zacatecas, polémico hasta cierto punto o hasta un punto muy grande. Es un hombre que ahí va en la campaña y que quiere ser gobernador del estado de Zacatecas. Se llama David Monreal Ávila. No sé si le suena el nombre. Bienvenido, David. Gracias, Silvia. Un placer y un gusto volverte a ver y saludar. Y digo volverte a ver porque teníamos unos meses sin vernos, sí. Al punto que yo he dicho, bueno, ¿qué pasa con David? Ya no me quiere. No, claro, tú eres una mujer que siempre he admirado por tu talento, por tus cualidades de mujer. Muchas gracias, querido David. Y tú eres un hombre, como buen político monrealista, que no descuida el detalle. Entonces, había que decirme algo, me dijiste algo bonito. Estoy con el candidato más rico de esta contienda. David, sí. Hemos descubierto que eres un millonario, casi eres el Donald Trump de Zacatecas. Bueno, ¿Qué pasó ahí? En mi provincia soy un hombre verdaderamente rico porque tengo muchas amistades, muchos amigos, mucho cariño. Y hoy, en esta bondad de Dios que me permite estar en esta contienda y a punto de conducir como un gran rector social el estado de Zacatecas. Esa es mi riqueza, mi verdadera riqueza es el cariño, las bendiciones de mis abuelitos, de la gente. Y tengo un patrimonio que he hecho a través de mi vida, que por fortuna logré hacerlo en mi vida privada, que quizás debí de seguir en mi vida privada, muy tranquila, bonita, bien, pero tuve que atender esta responsabilidad pública y esta responsabilidad social. No podía cruzarme de brazos frente a lo que se vivía, y cuando se me pidió que participara, primero como candidato y luego presidente municipal, y ahora posteriormente fui dirigente estatal, fui candidato a gobernador, y luego senador, y ahí he estado caminando. Entonces, no podemos ubicar a los Monreal en la vida privada, y parece que ese fuera un delito, David. Sí, es correcto. Por los adversarios políticos lo señalan a ustedes como si la vocación política que han tenido varios de ustedes, de la familia que es numerosa, fuera un pecado. Cuando tenemos antecedentes de familias completas que se dedican a la política, en Estados Unidos tenemos a unos Kennedy, que son toda una dinastía. En Zacatecas tenemos a unos Monreal. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo leer ese tipo de manifestaciones y decir, es que ellos viven del erario público? Es una lucha del poder, y frente a la falta de argumento y de propuesta del adversario, van a el refrito de la difamación, de la descalificación, que para nosotros y para los zacatecanos no es nuevo. Ya hasta estamos aprendiendo a vivir con ello. Porque tú recordarás, cuando yo fui candidato a presidente municipal, que en el 2007 fue el mismo refrito. Fue exactamente lo mismo. Luego en el 2010 fue lo mismo. En el 2012 fue lo mismo. Y en el 2015 fue lo mismo. Hablando de los Monreal, porque acaba de ser candidato a jefe delegacional Ricardo en la Cuauhtémoc, y fue estrictamente el mismo refrito del narcotráfico, el enriquecimiento. Bueno, a Ricardo con un ingrediente más, el de la novia. El de la novia, la opción allá, claro. la amante, que también han utilizado. A veces no dimensionan el daño que causan.
Conmigo ha sido lo que todo el mundo conoce y que lamento lo que tú dices, porque hay una buena formación política y hay una responsabilidad pública que en ello me lleva el ánimo de, en este cambio que estoy ofreciendo, voy a presidir un gobierno verdaderamente democrático y voy a exigir y obligar a la transparencia y la rendición de cuentas. Voy a regresar el hábito de la rendición de cuentas, no más fiestas del gobernador. Hoy tiene que responsabilizarse de la rectoría social, pero con una participación ciudadana y con una exigencia ciudadana para que las cosas podamos enderezarlas y podamos llevarlas a buen puerto. David, pero no podemos negar que también la presencia de los Monreal, con todo y que se convierte en una familia de profesionales de la política, que también es una profesión de 24 horas y que debemos reconocer, también de repente sí pesa un poquito o un mucho en el ánimo de la propia gente. Ya no hablemos de la clase política, de la propia gente, que en nuestra cultura podría decir, otro Monreal, otra vez un Monreal, ¿por qué los Monreal no se van? ¿Ha sentido en algún sector de la población este rechazo, esta preocupación de que el apellido pese? Cuando pierden el bastión en procesos recientes, ese fue en las lecturas de analistas como posibilidad de que, bueno, es que ya están desgastados. Bueno, nosotros padecimos una estrategia política lamentable de guerra sucia y una estrategia de desgaste con el tema de cacicazgo. Exacto, fue el tema del narcotráfico y fue el tema de por qué nomás los Monreal, la responsabilidad política. En el proceso, estrategia la utilizaron en 2 o 3 periodos electorales, pero frente a la realidad social, donde la gente pudo palpar con realidades entre la actitud de un buen gobernante de los Monreal y la frivolidad, la ocurrencia y la incapacidad de otro gobernante como es el actual. Y entonces resulta que en los anteriores le resultó exitoso la campaña esta de desprestigio porque estaba muy reciente el periodo de gobierno de Ricardo o de un servidor, y entonces a la gente le metieron mucho en la cabeza que si no había más gente en una estrategia y lograron penetrar. Al transcurso del tiempo yo hice una medición, un ejercicio de estos que se hacen para ver qué opina la sociedad. Tú recordarás, Silvia, que en mi campaña como candidato a gobernador, por cierto, en un mismo espacio lo comentamos, yo decidí ir con mi campaña de David es David, justamente por ese desgaste y por esa estrategia que estaba haciendo el adversario o el PRI gobierno frente a nosotros de por qué no, que si no hay más, por qué no más los Monreal, ¿no? A ver, David, ¿y de veras eres David? Por Porque supuesto. ahí está el otro gran mito. Alguien usó el término desde la delegación Cuauhtémoc, Zacatecas será una sucursal. Bueno, quiero que tú mismo me digas ahí qué. Mira, yo he ido construyendo mi propia personalidad y en esta primera intención te decía, para el tema de los Monreal, resulta afortunado para mí, para complementar la pregunta que hace un momento me hacías y te respondo esta segunda. Resulta para mí sumamente importante y de fortaleza que me encontré con una agradable sorpresa, que la gente ahora lo que pedía es que regresen los Monreal. Los Monreal sí saben gobernar. Oye, Monreal sí saben gobernar. Y la gente les dice los Monreales. Sí. Los Monreal. Ustedes son como para una película de esas de Pedro Infante, de que vuelven los García. Ahora vienen los Monreales. Ahí vienen los Monreal. Y la gente en las comunidades, en el campo, mira, es tan bonito que hasta me enorgullezco y me enancho cuando te encuentras al abuelito y te dice, mire, gracias a Ricardo Monreal yo pude resolver mi problema del pozo de agua. O te encuentras al doctor en Fresnillo o te lo encuentras en Jerez y dice, mire, gracias a Ricardo Monreal tenemos este hospital. Si no fuera por Ricardo Monreal no hubiera habido nada. Te encuentras a la gente de Mazapil, de Concha del Oro y dice, gracias a Ricardo Monreal tenemos carretera. Él sí sabe gobernar. Te encuentras al profesionista ya
en su empresa y dice, mire, si no hubiera sido por Ricardo Monreal, él me dio una beca para irme al extranjero y gracias a él estudié. Te encuentras a la gente, al ama de casa y dice, gracias a Ricardo Monreal nos pavimentó estas calles. La clase política, si fuera sincera, diría, gracias a Ricardo Monreal tuve la oportunidad de ser diputado, A ver, de ser senador, de ser gobernador. Déjame, te agrego esto. Gracias a Ricardo Monreal yo tuve la oportunidad de ser coordinadora de comunicación social de un gobierno del estado y fue con Ricardo Monreal. Lo conozco, sé cómo trabaja, sé cómo se maneja con la familia. Ricardo Monreal, y me parece que puedo dar un testimonio interesante al respecto, siempre los mantenía lejos. Sí. Yo llegué a decirle, ¿por qué eres tan ingrato? Pues si ellos quieren participar, y decía, no. Qué buen testimonio el tuyo. Es qué un buen testimonio, porque además es la verdad. Durante el sexenio de Ricardo Monreal no permitió, y no es que Ricardo Monreal lo haya permitido. Tú lo decías, es una especie de vocación o de sangre. Ya lo traen. Los que traen los Monreal, además déjame decirte otra cosa, porque luego hablamos de Ricardo Monreal, pero la herencia, la sangre, era de don Felipe Monreal, que tú lo conociste. Es el origen. Muy bien, es el origen. Es el origen. Él era el que tenía la verdadera vocación de servicio. Él era el que era político. Él era el que vivía en la vida pública. Líder. Pero era un hombre modesto. Él lo más que alcanzó a ser fue regidor de Fresnillo, dirigente estatal de las colonias agropecuarias, donde tú lo conociste. Sí. Dirigente del PRI durante muchos años. Dirigente de los comerciantes, pero él era un hombre de vocación de servicio. Y además un hombre que ejercía autoridad con ustedes, aunque ya estuvieran grandecitos. Sí, no, con el propio gobernador. Voy a repetir ahora la anécdota que alguna vez ya he contado, creo que contigo mismo, pero vale la pena. Don Felipe, estábamos en la Ciudad de México, en la casa de tu hermano que siempre ha tenido en Santa Fe. Y entonces ya siendo gobernador Ricardo, iba a hacer una gira a Estados Unidos y estaba tu papá, ya estaba muy grande, ya con una salud deteriorada, ahí sentado y le dice Ricardo, me voy a ir a Estados Unidos, ¿quién va contigo? Y dijo, pues a ver, por cierto, a ver, pásenme la lista de los que están considerados. Y dijo don Felipe, no, yo la reviso. Dijo, este sí, este no, porque este nada más se va a pasear, Ricardo. Y llévate a estos que se van a trabajar. Me dijo, ¿usted quiere ir? Le dije, no, yo tengo mucho trabajo en Zacatecas. O sea, fue un hombre autoritario con ustedes que les enseñó a ser muy disciplinados. Sí, en la parte de familia nos asignaba unas responsabilidades de pequeños a unos y otros. Y era un hombre muy trabajador, muy perseverante. A él le tocó, y al abuelo, le tocó el tema de reparto agrario en aquella zona de colonias. Por eso mi padre fue dirigente de colonias agropecuarias durante 30 años. Y él, el que tenía la verdadera vocación de servicio era él. Y es así como hemos ido caminando a través del tiempo. Pero regresando al tema, David, ¿ya eres David? Ya, yo hace mucho tiempo que he ido construyendo mi propia personalidad y que ahora para este propósito lo que estoy haciendo es gala de la inteligencia y llamando a todo aquel zacatecano con relaciones, con capacidad, con talento, aportarle a Zacatecas frente a esta emergencia social. He hablado con exgobernadores y Ricardo no es la excepción. Yo he dicho, si en Zacatecas tenemos un dirigente de la talla de Ricardo Monreal, con esa experiencia, con esa visión, con esas relaciones políticas, que podemos hacer gala para la búsqueda de recurso público, para la búsqueda de convenios de desarrollo, para la búsqueda de estrategia de comunión para el rescate de nuestro estado, pues además es mi hermano, pues claro que voy a hacer uso de ese talento y de esa capacidad y le he pedido, como a muchos zacatecanos, que venga a ayudar frente a esta emergencia que tiene Zacatecas, pero las decisiones políticas, la responsabilidad política y la gobernanza de este estado, si así lo decían los zacatecanos, será de David Monreal. David es David, pero además Ricardo ya trae mucho trabajo porque la gente en el Distrito Federal dice que va a ser el gobernador del Nada Distrito más que Federal. Ricardo y todos los Monreal, yo no sé qué les dieron de comer cuando eran chiquitos, porque tienen una energía para estar donde quiera, pero sí, claro que la delegación tiene una gran demanda de trabajo. Lo acaban de denunciar, la dirigencia del PRI en la capital de la República, en la Ciudad de México,
lo acaban de denunciar porque viene a respaldar tu campaña, lo están diciendo por intromisión, ¿puede prosperar la demanda, David? No, ¿Cómo la vieron? ¿Como parte de la guerra? Sí, es parte de la desesperación del PRI gobierno y es parte de esta guerra sucia, pero que por fortuna Ricardo ha demostrado tener capacidad y talento para defenderse. Y es un hombre cuidadoso, no es irresponsable y le señalan de su tiempo, pero él es libre de decidir sobre su tiempo el domingo. No solamente ayer pude ver su conferencia porque estaba interesado tu servidor de ver cómo está allá, cómo le va sobre esta denuncia, porque la denuncia es justamente porque viene a hacer campaña o ayudar, ¿no? Claro. Y yo estaba atento a ver qué decían. decían. Se habían tardado en presentarla. Y textualmente lo escuché decir, frente a esta necesidad que tienen mis paisanos zacatecanos, no solamente voy a seguir yendo, voy a ayudar y voy a estar yendo los domingos y yo hago con mi tiempo lo que yo deseo hacer con mi tiempo. Si los demás funcionarios quieren ir a misa, quieren ir a comer con su familia, yo decidí regalárselo a Morena, y si yo estuviera en Zacatecas votaba por David Monreal y por Morena, pero como no estoy allá, lo que puedo hacer es los domingos regalarle mi trabajo y mi experiencia a Morena para que David Monreal sea gobernador del estado. Está en todo su derecho. En todo su derecho. Hablando de Morena, David, y yo lo he dicho y lo he escrito con frecuencia, ¿realmente los zacatecanos o un sector importante quieren a Andrés Manuel López Obrador? Cuando yo lo veo junto a ti que viene a hacer campaña, tengo mis dudas. Fíjate que te voy a dar un dato importante. Dámelo, por favor. En los últimos tiempos, la gente en Zacatecas quiere a Andrés Manuel. En los últimos tiempos. Meses, porque en tiempos pasados. Y además se reflejó en las jornadas. Se reflejó. Sí, entonces, porque además no le ayudaban y en el mejor de los casos la empataron casi los dos periodos. Con Amalia gana Andrés Manuel, pero en el 2006, tú lo recordarás, con 6,000, 8,000 votos en Zacatecas, 150 y tantos contra 158, pero ganó Andrés. En el otro, con Peña Nieto, en el 2012, pierde, pero casi en la misma proporción. Peña Nieto saca los 160 y tantos, Andrés 145. Nunca ha sido Zacatecas un nicho importante de Andrés Manuel López Obrador. Yo siento que viene, está presente, pero no veo ese entusiasmo. Yo te diría que ahora está. No solamente en Zacatecas, en el país. Y no es que yo lo diga. Hoy todas las mediciones habidas y por haber colocan a Andrés Manuel como el favorito para la presidencia de la República. Y hoy la realidad en el liderazgo de Andrés Manuel hay un verdadero empoderamiento de Morena. Leía en un diario internacional, en el New York Times, en días pasados, que Morena ya les está disputando la primera fuerza. O sea, ya está entre la primera y la segunda, pero esta es su primera participación en comicios locales. Jamás había participado Morena. Es la primera. Ahora, es la primera. Es un hecho real que el triunfo de Zacatecas o la derrota reflejará mucho de lo que sucederá en el 2018. Sí, es la ventana. Un hecho. Sí. Por eso está volcado Andrés Manuel y Morena en Zacatecas como un emblemático. Sí. ¿Sería un segundo golpe de los Monreal para cambios políticos estatales y nacionales? Sí, yo digo que Zacatecas estatal y nacional. Sí, Silvia, haces un buen análisis, es un buen ejercicio. Yo creo que Zacatecas está en la oportunidad de ocupar nuevamente las páginas de la historia en el paso a la democracia verdadera. Zacatecas puede ser la puerta de la democracia hacia el norte para una opción política de izquierda progresista como lo es Morena. Tú recordarás en el otro momento, en el 98 con Ricardo, viene el desprendimiento y el peldaño de derrotas del PRI gobierno o sistema, y lo único que se logró en aquel entonces fue la alternancia, porque tú recordarás que ganó Vicente Fox, claro, pero fue posterior a lo del 98 con una serie de pérdidas de las gobernaturas y que influyó mucho Zacatecas en ese momento. Sí, sí. Hoy tiene nuevamente la posibilidad. Híjole, qué complicado. ¿Y las condiciones, David, son más difíciles que en el 98? Porque en el 98 se dio un boomerang, una situación terrible.
pero ahora es más complicado. ¿O cómo lo sientes? Mira, sí, ¿no? Definitivo. Yo creo que son condiciones diferentes. En el 98 era solo un agravio local, Exacto. un sentimiento más por el mal gobierno, ¿no? Una especie de abandono que sentía nuestra gente y un agravio a una político, porque tú recordarás, si Ricardo Monreal no se desprende del priismo y si le reconocen la candidatura a Ricardo Monreal en el priismo, pues hubiera seguido, hubiera pasado. Sin duda. ¿No? Sin duda. La gente estaba incómoda, molesta porque le arrebataban el derecho a elegir su gobernador. No era una situación de condición económica o de agravios sociales. Hoy, a diferencia del 98, le acompañan los agravios sociales. Hoy puedes escuchar y ver a los maestros su inconformidad y están esperando esta elección para cobrarle y decirle al gobierno: te equivocaste. Hoy los agravios sociales de los comerciantes, pequeños empresarios, los quieren cobrar en esta elección para decirle al gobierno: te equivocaste. Y hoy la gente está padeciendo una terrible inseguridad en la que hay un sentimiento de deseo de cambio de los ciudadanos de Zacatecas. Esos son los adherentes ahora, a diferencia del 98. Y desde luego le acompaña este otro sentimiento que complementa el de un cambio verdadero y el del derecho a elegir de los zacatecanos. Lo pude percibir y sí tiene similitudes en algunas cosas, pero lo pude percibir ahora que intentaron retirarme la candidatura. Tú recordarás que frente a esta mala intención, la gente se expresó, se manifestó y fue un evento muy bonito, muy espontáneo, en el que me hizo a mí recordar el 98, pero sí tiene sus diferencias. Yo te diría que tiene su propia particularidad lo de hoy. Digamos que el 2016 tiene agravantes. Sí, sí. Tiene agravantes. Sí. Bueno, ¿y cómo procesas el hecho de que las encuestas todavía no te coloquen con esa contundencia arriba del partido en el poder? Porque bueno, yo no he visto hasta ahora una encuesta donde tú estés arriba. Y eso, reitero, porque lo escribí, a lo mejor tú la tienes, pero de tu equipo nadie me la ha hecho llegar y me da mucho sentimiento. Lo hago público. ¿Hay encuestas donde estés arriba? Es una buena pregunta. La verdadera encuesta va a ser el 5 de junio. Pero conozco de encuestas que nos colocan en una buena posición. Pero mira, yo te diré, en cualquier ejercicio de lucha política, cuando tú vienes de menos a más, a mí me da risa la estrategia de encuestitis de los adversarios políticos, primero porque se equivocan y se equivocan y se equivocan, y segundo porque ya la gente en su inteligencia sabe diferenciar y sabe cuando es una estrategia político-electoral la de las encuestas, ¿no? Pero a ver, cuando gana Miguel Alonso, yo era muy crítica de las encuestas y yo nunca reconocí que las encuestas fueran válidas. Yo decía, no, esto es trampa, porque el candidato oficial va a ganar. Y resulta que la encuesta de Miguel Alonso no solamente es real, sino que rebasa toda la expectativa. Bueno, entonces, yo cambié mucho, o no sé si me quedó un prejuicio, un complejo sobre las encuestas y dije, de hoy en adelante voy a tomarlas más en cuenta. Mira, pero a ver, hay dos tipos de encuestas. La que haces para la estrategia política y la que haces para como folletito político, para promoción. Exacto. Y entonces hay muchas maneras de promoverte. Hoy en día los propios medios te venden la primera plana. Hoy en día y toda la vida. Mira que si de medios. Pero en el tema de encuestas sí, también tiene razón. En el tema de encuestas. Sí. Por eso yo no las creía, correcto, mi querido correcto. David. Por eso no las creía. Y ahora no ha cambiado, como tú dices. Entonces. ¿Y tú no has querido ese juego? No es porque que no he querido. ¿Lo hubieras podido comprar? No tengo para comprarlos, porque mira, una medio nacional ofrecía publicarte en primera plana, pero con un costo de 8 millones. Ay, nacional. Pero si tú eres el más rico, ¿qué son para ti 8 millones? Sí, no es que mi riqueza es espiritual, es de
corazones de sentimientos. Le quitas a tus 27 millones 8, Ese te quedas con 19, no, sí estaba fuerte el trancazo. Estaba fuerte, además Sí es el estaba patrimonio de fuerte mi el trancazo. familia. No, entonces mejor, Luego, mejor dijiste, mejor lo gano en las urnas. Sí, luego en la estatal también te cuesta, no sé cuánto cuestan en el estado, pero yo decidí esperar. Sí he hecho las mías para las decisiones y por eso te puedo decir que lo que sí te puedo decir y nadie me va a poder desmentir es que se le cayó el teatrito al gobierno porque mi crecimiento ha sido sostenido, permanente, y bueno, yo solo te digo lo que dice la gente de Zacatecas, que David Monreal va a ser el gobernador de Zacatecas. Y lo dice también tu hermano Ricardo en una entrevista cuando precisamente abres tu campaña, tu precandidatura, que son esos 3 días que te querían tumbar porque en 3 días no te asumiste como precandidato. Ahí dijo Ricardo, David va a ser gobernador y la lucha es contra el Estado. Y voy a decirte otra cosa que se dice. Sabemos que los Monreal son muy cuidadosos con el dinero. Alguien dijo, ¿a quién tuve el otro día? Un buen amigo de Ricardo, que ha trabajado mucho con él, que se llama Roy Barragán Campo, y estaba haciendo recuerdos de cuando se boleaban los zapatos Ricardo y se paraba de la bolería y se iba, y después Roy le hacía cuentas y le decía, ¿y esos 70 pesos? No, esos 70 pesos son los de tus boleadas. ¿Cómo de mis boleadas? No, sí, pues ¿qué crees que las paga yo? Ponte a mano. Bueno, entonces tienen una fama, yo dije, es que son buenos administradores. Y hay una especulación que dice esto. Si David y su gente en un momento dado ve que va muy bien políticamente y que tiene la gobernatura casi en sus manos, en el último momento va a soltar el dinero. Todo el dinero que sea necesario para entonces sí ya apropiarse y ganarla. ¿Qué piensas de esos comentarios? Porque es un hecho que no ha soltado dinero, o no lo suficiente. No ha habido. Morena tiene. Morena le dieron 800,000 para 58 candidatos. Pero a ver, pero aquí hay dos cosas. La delegación Cuauhtémoc tiene y tú eres millonario. Bueno, pero primero la delegación Cuauhtémoc es del patrimonio de los habitantes y de los ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc, que no tiene nada que ver con Zacatecas. Porque era el gran temor, dijeron, ahora sí va a haber dinero. Los defeños son muy cuidadosos y son exigentes. Allá han ido, yo les tengo mucho respeto y aprecio a los habitantes de la Ciudad de México porque se han convertido en ciudadanos ejemplares, progresistas. Es una lástima que ahora con Mancera, un priista disfrazado, haya retrocedido la actitud progresista, y lo digo con responsabilidad, porque Mancera se ha dedicado a privatizar, ha gobernado más como derecha. Se está arriesgando mucho. Mucho. Y lo digo dispuesto al debate. Así es. ¿No? Bueno, David, la primera media hora fue para hacer esta clase de comentarios, aclarar dudas, escuchar de viva voz las opiniones sobre estos asuntos que se comentan en café, que comenta la gente. Esta segunda media hora vamos a dedicarla a tu proyecto por Zacatecas. Y comenzaría por preguntarte, ¿por qué estuviste tan bajo perfil en el debate? Yo te vi de bajo perfil, yo conozco a otro David, más echado para adelante, más vigoroso. Yo te vi como muy suavecito. ¿Fue estrategia que... ¿Por qué? Mira, te la voy a compartir. ¿Por qué, David? Al cabo ya no va a haber otro debate para que si la copian. No estoy de acuerdo. Déjame decirte por qué. Hoy decidí hacer gala de la inteligencia política. Ajá. Porque nuestra sociedad, la de Zacatecas, es muy conservadora. Ajá. Tú me conoces, en efecto, y mucha gente, y yo fui y he sido un hombre de debate. Sí. Y he sido un hombre muy hecho para adelante. Todos ustedes. Pero la gente a veces no te entiende esa parte. Yo fui un opositor serio, responsable, con la licenciada Amalia, permanente. Y fui muy crítico al gobierno. Y cuando estuve en esa actitud, no me mereció el reconocimiento. La defensa del patrimonio, del recurso, la lucha por la igualdad. La gente
más bien se asustaba, o más bien decía, me lo encontraba, la gente en su sinceridad, porque es muy buena, no les gustaba ver a David peleándose. Y decía, oiga, no se pelee con la gobernadora, oiga, ya no le diga nada a la gobernadora, oiga, es mujer. Y eso se reflejó en el proceso electoral. Ahora decidí, no, si tú me has escuchado, no solamente en el debate, en todo mi periodo, en el gobierno de Miguel Alonso, fui muy prudente y muy cuidadoso, porque así es de conservadora nuestra gente. No nos gusta. Y ahora yo he tratado de, con propuesta, en positivo, con argumentos, suavecito, plantear la necesidad de cambio. Y bueno, dicen los expertos, si tu estrategia funciona, no la cambies. Y lo que me ha dado la posibilidad de estar en la contienda es haberme mantenido en una actitud propositiva, serena, prudente y de bajo perfil. Y déjame decirte no solamente eso, luego, ¿por qué en el debate lo decidí así? Porque el formato del debate era muy cuadrado y el tema del debate, a mí lo que me ha dado la condición de crecimiento y de puntos no es el debate, es el postdebate. Si tú revisas en estricto la participación de cada uno de los aspirantes a gobernador, el único que hizo planteamientos serios, concretos y propuesta audaz, atrevida, de un cambio verdadero y de un gobierno diferente es David Monreal. Pero déjame decirte por qué lo hice y cómo lo hice, cómo es que le queda en el colectivo y cómo es que le queda en el ánimo a la gente. Cuando yo veo el formato de los debates, pues te dan 3 minutos para exposición. Puedes hacerlo aquí, o lo puedes hacer en plaza, pero dime tú, ¿desarrollarás un tema de resolver el problema de salud en Zacatecas en 3 minutos? No. Y luego te dan 2 derechos para la réplica. De 2 minutos. De la réplica, si ocupas tus 2 minutos para responderle al que te agredió, y más en una estrategia de descalificación, pues ¿qué le vas a responder? ¿En qué te vas a entretener? ¿Qué le va a quedar al colectivo? Que tampoco te agredieron. No, dos o sea, tres, los dos más fuertes que son Alejandro Tello y tú, mantuvieron suavecito Déjame decirte la otra estrategia, porque hay una máxima y una regla en el ser humano. A toda acción una reacción. Si yo pego, me pegan. El que pega primero pega 2. Y el que pega primero pega 2. Ustedes hay una serie de máximas. Se pegaron hasta el final. Si yo no pego, no me pegan. Me pega, yo cierro y pego. Así o sea, fue. Yo simplemente reaccioné. O sea, es como el que se lleva se aguanta, ¿no? Pero yo fui respetuoso. Entonces, ¿qué hice en el debate? Me di el lujo y el detalle de escribir mis planteamientos y de medir los tiempos para poder dejar en el colectivo lo que estoy planteando como modelo de gobierno. Porque frente a la emergencia que tiene Zacatecas, no puedes estar en la ocurrencia, no puedes seguir engañando a la gente y no hay necesidad de que le quieras transmitir una cosa que no eres. Ve cada una de las participaciones. Yo te puedo decir de cada uno de ellos cuando se le acababa el gas, y eso que eran 3 minutos, Y se les acababa o sea, el como gas. que ya no, se pendejaban todo. Ay, David. O sea, así como que llega un momento en que no, estoy aspirando a ser un rector social, estoy aspirando a ser el gobernador de Zacatecas, y lo primero que tienes que hacer es brindarle respeto a quien te ve, a quien te escucha, a quien está esperando con esperanza y con ilusión un verdadero cambio. Oye, a mí me regañó mi hijo después de que me leyó en mi columna y en mi crónica. Me dijo, oye, no trataste correctamente a David. Es cierto que se manejó suavecito, pero hizo propuestas muy serias, porque él se sentó, él es politólogo, se sentó a ver el debate después, en la página, es lo que te el digo. postdebate. Y le dije yo, te prometo, porque para mí es muy importante su opinión y yo no quiero que él se sienta mal, te prometo que voy a retomar sus propuestas, y lo hice, David. Fíjate, qué buen comentario, porque a mí me dijeron investigadores de la universidad, y dijeron, lo felicito, fue lo mejor, porque nosotros lo que queremos es ver cómo está planteando la solución. Hoy, hace un momento antes de venirme, vino un representante de la
Organización de Naciones Unidas porque le llamaron la atención 2 temas y me quería platicar de cómo se está desarrollando este esquema de internacionalización de las pymes, que es una propuesta de las que hice. Claro, de las que hiciste. Entonces, para que veas cómo a la gente sí se le queda la intención. Y si tú ves en el tema de democratización y de empoderamiento ciudadano, hice punto por punto. Yo te invito, qué bueno que ya lo hiciste, pero eso es justamente lo que pretendía. Hoy los televidentes, la gente que me vio, que escuchó, podrá ver a cada uno, Hoy puedes repetirlo, te agarras el debate y estudias a cada uno. Véalo. Y vas a poder ver quién en verdad hizo propuestas serias, concretas, progresistas, atrevidas. O sea, me preparé para ello, Silvia. No iba a perder mi tiempo respondiendo ahí. Tampoco iba a improvisar. Ok, no. Desafiando a la inteligencia del televidente y del radioescuchas. Muy bien. Tú siempre dices todo, vamos a cambiar Zacatecas, vamos a rescatar, aunque el término ya no lo has usado tanto. ¿Cómo sintetizarías en un solo adjetivo lo que vas a hacer si llegas a ser gobernador? Transformación. Transformación. Sí, transformación. ¿Qué implica? Una nueva forma de gobernar acompañado con un empoderamiento ciudadano. Esta nueva práctica de gobernanza la he analizado y la he estudiado mucho. Yo primero quise ver dónde está el origen de esta tragedia económica en el Estado, dónde está el origen de esta decadencia política y de función. ¿Y sabes dónde está el problema? La falta de participación ciudadana. En la falta de participación, porque eso conllevó a una clase política y gobernante muy mediocre. Y yo le he dicho al auditorio, si quieren inclúyanme en ese paquete, pero ya es momento de un despertar, porque Zacatecas no puede seguir así. Y entonces cuando yo me doy cuenta que quienes han fallado, quienes están reprobados, es la clase política y la clase gobernante, también me pongo a pensar entonces en dónde está la solución y cómo vamos a lograr ese relevo de la clase política y de la clase gobernante. Y concluyo que la verdadera solución a los males de Zacatecas está en su gente. Y entonces llamo al talento, a la capacidad, a la convicción y el corazón del zacatecano para esta transformación social. Y déjame decirte que estoy haciendo la apuesta correcta. Te asumes como el líder. Yo me asumo como un instrumento de cambio y de transformación social. Como un instrumento de cambio. Lo quiero hacer bien. ¿Y cómo lograr ese despertar de la gente? Yo siempre estoy hablando en este programa de que es necesario, de que Zacatecas no es solamente un gobierno, es un estado donde vive gente. Es correcto. Y si no nos ponemos la pila, no vamos a salir nunca de nada. Solo sale el que toma decisiones. ¿Estamos ya dispuestos los zacatecanos? ¿Lo has percibido? Sí. Ahora que he llamado al talento, todos los días me llega un proyecto en materia deportiva, en materia de campo, en materia de comercio, en materia de industrialización, en materia cultural. Todos los días, ahora que llamé al talento, la gente me escribe, me dice, oiga, le presente este proyecto, atiéndalo, por favor, revíselo. Creo en usted, creo en sus palabras y ahora estoy construyendo, hice un primer documento, una agenda programática con 20 puntos que solamente sinteticé y atraje las primeras participaciones de los especialistas y de los ciudadanos zacatecanos. Pretendo abrir un debate social que concluya en un plan estatal de desarrollo. Pero muy rápido, porque son 5 años de gobierno de Muy rápido. Convocar a la participación y todo de repente puede sonar a que nos podemos llevar mucho tiempo. Yo soy un poco más práctica, digamos. ¿Cómo garantizarle a Zacatecas que va a haber resultados rápidos? Bueno, me estoy preparando no solamente para los 5 años de empoderamiento ciudadano, me estoy preparando para un verdadero empoderamiento ciudadano que vaya a dar paso a una democracia verdadera, participativa y acompañada de sus sectores poblacionales y productivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a crear una serie de organismos intermedios entre el gobernante y el gobernado.
un organismo intermedio que no sea una figura decorativa, sino sea una figura con atribuciones y facultades vinculatorias. Es decir, no hablamos de burocracia. No hablamos de burocracia, es decir, ¿organismos ciudadanos? Sí. Qué interesante. De decanos, de capacidades, de gente que a través de su vida la dedicó a ello y que permita esto que me plantees, que garantice que va a haber seguimiento, que va a haber evaluación, que va a haber combate a la corrupción y que va a haber límites a la ocurrencia del funcionario y del gobernante. Para eso se le va a dotar de atribuciones. Este organismo intermedio tendrá la facultad para decirle, a ver, no puedes levantar la plaza de armas porque no se ocupa. Tenemos un proyecto primero de dotar de agua potable a toda la zona conurbada. Tenemos un proyecto de hacer un verdadero relleno sanitario que carece. Tenemos un proyecto para mantener nuestras calles limpias y alumbradas. No puedes estar de ocurrente. Paren esa obra. Intervenir este organismo intermedio, Silvia, a nivel de licitaciones, a nivel de adjudicación. ¿Por qué estás adjudicando esa obra? Es un verdadero empoderamiento. ¿Qué más voy a hacer? Voy a darle instrumentos legales al ciudadano. Voy a crear y a modificar el marco legal para el reconocimiento en la estructura de la revocación de mandato. Pero no solamente eso, me voy a someter a la revocación de mandato en el ánimo de empoderar al ciudadano. Por eso hoy estoy en ese despertar. Sé que es complejo, pero sé también que hay un sentimiento de parte de los zacatecanos para dar paso a ello. Tú lo encuentras en todos los días reclamando a la gente. Oiga, es que los políticos son esto, oiga, es que ya nos fallaron, oiga, es que ya no creo nada, oiga, es que puras mentiras. ¿Qué estoy haciendo? Ahora quiero corresponsabilizar a la sociedad de sus políticos y de sus gobernantes, porque fue al revés. El gobierno se desentendió, se deslindó de los políticos y eso generó unos malos políticos. No, hoy estoy llamando a la sociedad para que se corresponsabilice de sus funcionarios y de sus políticos. Pues estás proponiendo un cambio de fondo muy interesante. No, atrevido de fondo, muy atrevido, sí. O sea, es como ponerte tú solo tus candados. Sí. Llego con mis candados y mis cadenas a ser gobernador. Sí. Y mi Pero cadena y mi dárselo candado son ustedes. Sí. ¿Cómo es tu relación, David, con la clase empresarial zacatecana? Muy buena. Muy buena. Estoy sorprendido de cómo con júbilo han estado abrazando mis propuestas, mis planteamientos, porque ellos están demandando precisamente de un gobierno comprometido. Y hoy que les he platicado de la industrialización del Estado, de la apuesta a la generación del desarrollo económico, de que mi decisión política y el sello del gobierno va a ser más gasto productivo, menos gasto corriente, en un ánimo de poder ir empoderando al esfuerzo privado y donde pueda generar inclusive una serie de economías mixtas entre el recurso público y el recurso privado, solo en el ánimo del desarrollo económico y en la generación de una cadena económica virtuosa que logre bienestar social y que logre serenar a nuestra sociedad. Todo esto les ha gustado a los empresarios. Les he planteado y les he explicado esta figura de economías mixtas en donde voy a trasladar recurso público al privado hasta en un 40 y tantos %, 80, 100 de la inversión de proyectos, pero deseo que quienes conserven la propiedad de estas economías mixtas, de esta sociedad compartida, sean los privados. Voy a otorgarles en propiedad hasta el 51, 52, 53, 55% y el Estado conservará el 44, 45, 46 en el ánimo de que el Estado solamente sea un órgano regulador para que no creemos nuevos abusivos o nuevos ricos sin esa vocación social y sin ese compromiso social hacia el bienestar de la población. ¿En dónde lleva la ganancia el Estado? La ganancia la lleva en la generación de empleo, la ganancia la lleva en el tributo local, la ganancia la lleva en el crecimiento económico que se convierte en paquete y presupuesto, recurso para nuestro Estado, la ganancia la lleva en un verdadero fortaleza como entidad federativa y además
la quiero acompañar, todas estas economías mixtas, con transparencia, porque voy a democratizar el recurso. No es nada más darle el dinero por abajito del agua, no. Le vamos a dar tantos millones a este empresario para que genere empleo y lo vamos a evaluar y vamos a seguir a ver si cumplió y cómo va a ser. Y van a ser diferentes fondos. Va a haber desde fondos perdidos, financiamientos sin costo, financiamientos con costo, mezcla de recursos entre el recurso público federal, recurso público estatal, recurso público municipal y esfuerzo privado, solo en el ánimo de detonar economía, empleo. Bien, tema de seguridad, y te están ya haciendo señalamientos como parte de la estrategia de la oposición de decir, en su tiempo como presidente municipal de Fresnillo crece la delincuencia. ¿Qué nos va a garantizar David Monreal en el tema? Y tenemos que aprovechar porque estamos como a 9 minutos de terminar el programa, así que aprovechalos. Bueno, Monreal. mira, para el tema de seguridad estoy planteando en 3 cosas muy concretas. Uno, yo sostengo, y así anuncié el día de ayer un programa, voy a reducir en este ánimo de más gasto productivo y menos gasto corriente, voy a quitar los privilegios, los gastos superfluos y la tontera al gobernador, porque le ha hecho mucho daño al Estado. Yo no entiendo para qué el gobernador trae su camioneta Suburban ahí y trae 14 Suburban detrás de él. ¿No vas a vivir en la casa de gobierno? Es una tontera. David, ¿no vas a vivir en la casa de gobierno que quedó tan bonita? No, ¿Qué vas a hacer con ella? Voy a primero llegar, ¿no? Tengo que llegar y revisar para ver qué vamos a hacer con esa casa y cuál va a ser el destino y la decisión, pero vamos a ser responsables en el manejo del patrimonio de los zacatecanos. Bueno, pero hablábamos de seguridad. Pero hablamos de seguridad. Luego, ¿reconoces que en tu tiempo como alcalde creció la inseguridad en Fresnillo? No. ¿Rechazas rotundamente esa afirmación? Sí, porque es una guerra sucia y además es faltarle el respeto a la inteligencia de los ciudadanos. El gobierno local, municipal, es el gobierno más modesto. La policía municipal, en sus atribuciones, todavía en la actualidad, porque está en discusión el tema del mando único, ni siquiera lo han podido cristalizar, es el bando de policía y buen gobierno. Quienes tienen formación política administrativa, es faltarle al respeto a la inteligencia del ser decir que un presidente municipal pueda dar origen a esas cosas. ¿Cuál es el origen de la inseguridad en este país? El PRI gobierno, el PRI sistema, lo digo tajante. Se comete violencia cuando cancelas la oportunidad al joven de un empleo, de una educación, de un espacio digno deportivo, cultural. Esa es violencia. Se comete violencia cuando le quitas la oportunidad a la mujer de un trabajo digno, un salario justo. Se comete violencia cuando abandonaste al campo. Esa es la violencia. Se comete violencia cuando despojaste al pueblo de servicios, de derechos sociales. ¿Quién hizo todo esto? El PRI gobierno. Él es el responsable. Ahora se quiere hacer de la boca chiquita. Luego, ¿qué estoy planteando? También digo cuál es el origen, toda esta desigualdad social. ¿Por qué entonces cómo vamos a combatir? Pues haciendo lo que dejaron de hacer. Hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a la generación de empleo. Con eso voy a combatir. El día de ayer anuncié la reducción del salario del gobernador. Va a ganar la mitad, y de los secretarios de Estado. Voy a crear un fondo para crear. Eres millonario. Además no lo necesito, dice. No Luego cobres, no voy a crear un fondo económico que permita un programa que se va a llamar Becarios sí, Sicarios no. Okay. Así se va a llamar el programa, y que va a ir dirigido a este sector vulnerable y a estos lugares marginales, y que tenemos hoy necesidad de incorporarlo a Zacatecas. Entonces, una primera acción va a ser la generación de empleo y desarrollo. Con eso vamos a combatir el crimen. Fíjate lo que te estoy diciendo. Luego, una segunda acción, la depuración de los cuerpos policíacos. No puede ser que estén cohabitando los buenos y los malos en las mismas corporaciones policíacas. Y no es una expresión, es un trabajo documentado de la misma investigación de las corporaciones en sus diferentes niveles, federal, estatal, municipal.
La investigación arroja que quienes participan en el secuestro, en el homicidio, en la extorsión, en un 70 y 80% son miembros de alguna corporación en activo o que están dados de baja de alguna corporación. Por eso no puedes permitir, lo primero que tienes que hacer es depurar para poder tener una policía de confianza, y después de depurarlo y saber, separaste los buenos y los malos, entonces tienes que dotarle a los buenos del equipo, del armamento para el verdadero combate. Y la tercera acción es un combate frontal al crimen. Si ya les diste tareas, trabajo, ocupación, si ya le diste oportunidad de vida digna al joven, a la sociedad, si ya depuraste tus cuerpos policíacos, si ya tienes una policía de proximidad ciudadana y ya estás formando y capacitando, ahora lo que te toca es ir al combate al crimen. Y el combate lo vas a hacer no solamente con buenas armas y equipo, sino con inteligencia. Inteligencia que le ha faltado al sistema. ¿Por qué este esquema? Porque te decía del origen que generó el PRI gobierno frente a esta desigualdad, lo que generó esta violencia y esta ola de violencia, en la complicidad de las corporaciones que están al mando del gobierno que ha presidido el PRI por más de 80 y tantos años. Muy bien. Luego, no puedes, ¿por qué hice esta decisión? Porque si tú observas, Silvia, auditorio, en los últimos 12 años, el rubro de mayor gasto de recurso se llama seguridad. Hubo años que le incrementaron hasta el 1000%. ¿Para qué fue este dinero? Comprar balas, comprar armas, comprar rinocerontes, comprar vehículos, contratar más policías. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Fracaso de política pública en materia de seguridad. Más homicidios, más secuestros, más extorsiones y más descomposición en los cuerpos policíacos. Qué barbaridad. Está equivocada la política pública. Por eso, mi decisión es apostarle a la productividad, a la generación de empleo, al desarrollo cultural, al desarrollo educativo. Esa es la apuesta, Silvia, para volver a serenar nuestra sociedad. David, es un hecho que podemos cuestionar las encuestas y cómo se obtienen, lo que se paga, pero es un hecho que el candidato Alejandro Tello tiene una gran preferencia ciudadana. ¿Qué vas a hacer con toda esa preferencia ciudadana si tú ganas? Y porque no va a ser una competencia facilita, o sea, a lo mejor la mitad de la población vota por él. No. ¿Qué puede esperar esa gente que no apoya a David? Bueno, primero, yo voy a gobernar para todo un pueblo. Yo no puedo hacer como lo han hecho los gobiernos priistas, un club de amigos. Yo creo que entre esa gente hay gente talentosa y hay gente comprometida que simplemente está trabajando en un proyecto porque él cree, pero eso no lo excluye de su responsabilidad política y social. Y tampoco puedes tú mal actuar excluyéndolo de esa posibilidad. Y del ejercicio de la política, ¿cuál va a ser el sello distintivo si fueras gobernador? Porque ustedes son muy políticos, y discúlpame que vuelva a generalizar, pero los Monreal tienen un estilo de hacer política. El trabajo, soy muy cercano a la gente, esa es mi característica. Pero con la clase política, con otros partidos, con diputados. De respeto, de construcción de acuerdo. Hoy estoy llamando a una gran polo progresista, con las fuerzas, estoy llamando a una alianza de facto con Movimiento Ciudadano, con militantes del PT, con militantes del PRD, de Morena. Hoy en la formalidad se está dando, de facto, se está dando una alianza con todos los militantes y ciudadanos, y yo estoy abriendo los brazos, porque además estoy llamando al talento que se va a traducir en un gobierno con los mejores y las mejores de Zacatecas. Pero regresando un poquito a tu pregunta, te diría que no es difícil, va a haber una gran sorpresa. ¿Va a haber una gran sorpresa? Sí, porque la gente tiene un sentimiento de cambio. No es cierto que hay la competencia, no, es una percepción. La gente quiere cambio, la gente ya decidió, la gente va a votar por Morena y de manera contundente. Hoy inclusive estoy aspirando a que sea muy contundente, porque el zacatecano va a sacar la dignidad, el orgullo, la casta, porque le están ofendiendo y le están faltando al respeto, queriéndole ganar a despensazos o queriéndole ganar a billetazo limpio.
Pues eso es una falta de respeto al ciudadano. Cuando tú llegas y le dices, te voy a dar 2,000 pesos por tu voto, como lo está haciendo el PRI gobierno, el PRI sistema, o las despensas que le está ofreciendo, cuando se está enfermando su población, cuando lo que demanda es empleo, cuando está viendo la enorme corrupción. Mira, Silvia, se van a sorprender el PRI gobierno del resultado de la elección y del voto de castigo que dará tajantemente los maestros, los ganaderos, los comerciantes, los estudiantes, la propia burocracia, los trabajadores al servicio del Estado. La gente está deseosa de un cambio verdadero, profundo, y le va a dar su voto a Morena. Te invito a que el 5 de junio votes por Morena, la esperanza de Zacatecas. Pues ya diste el mensaje, no sé si me quede más tiempo, se nos ha terminado. ¿Algo más que quieras decirle a la gente de Zacatecas? Solo decirles que tengan confianza, que no tengan miedo a los trabajadores del servicio del Estado. Voy no solamente a respetar al trabajador modesto, a este jefe de departamento, de área, al director, sino que los voy a promover. Y ya estoy revisando los instrumentos financieros para poder compensar, porque me parece una falta de respeto que les hayan dado un incremento del 5% cuando la carestía y esta incapacidad de poder satisfacer tus propias necesidades con tu sueldo es otra la realidad. El 5% me parece una falta de respeto para la clase trabajadora. Por eso ya estoy viendo los instrumentos, los mecanismos, pero lo que sí les puedo decir, las cosas van a cambiar y va a haber justicia para la clase trabajadora y para Zacatecas. Y decirles a los maestros, a los ganaderos, muchísimas gracias por su capacidad de organización. A los militantes de los distintos partidos, del PAN, PRD, PRI, PT, Movimiento, felicidades por esa inteligencia social, por atender el llamado de sumarte a esta fuerza progresista, a que juntos construyamos un solo Zacatecas. Se necesita la unidad de los zacatecanos y se necesita esta comunión social. No podemos fallar. Y amor con amor se paga. Y amor con amor se paga. Muchas gracias, estimado David. Muchas gracias. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Y que lo que suceda pues sea para bien de Zacatecas. Qué bueno que Diálogos pudo tener aquí a este candidato. Era muy importante para esta servidora porque somos un medio que pretende ser plural y llevarle a usted todos los rostros, todas las ideas. Muchísimas gracias. Yo lo espero cualquier día de la semana en lo que todavía queda de campañas. Recuerde que puede seguir este programa en la página silviamontes.com.mx. Le doy las gracias como siempre a Marco Méndez, que hoy nos acompaña en esta grabación, igual que a Alejandra Márquez. Muchas gracias también a Daniela Díaz de León, gerente del canal B15. Hasta la próxima, lo veo.